Bueno, vamos a ver una pequeña partecita más sobre el asunto del triángulo de velocidades, sobre la parte de las máquinas hidráulicas. ¿Ok? El objetivo de este tema es desarrollar el concepto de máquina hidráulica y su funcionamiento. Esto se lo voy a pasar ya para que lo tengan, es muy importante. Tanto en bombas como también en la parte de turbinas. La máquina hidráulica por excelencia estudia los ingenieros industriales en las turbinas hidráulicas. Generalmente los industriales pues no hacen ese tipo de estudio, ¿no? Es, bueno, de acuerdo al pensum que nosotros tenemos acá, ¿no? Generalmente lo que desarrollan toda la parte de, de las turbinas hidráulicas viene a ser el ingeniero mecánico y el electromecánico, los eléctricos también, pero generalmente los eléctricos para la parte de generación, los electrónicos para la parte del sistema de control. Entonces, el conocimiento que tiene que tener sobre la parte de las máquinas hidráulicas, cómo funcionan y cuál es el sentido de cada uno de la parte de generación de cada parte y cómo controlar esa generación, ¿no? La parte mecánica, la energía mecánica viene a ser la parte del ingeniero mecánico, una parte de, entraría también aquí parte civil, ¿no? Que es la parte de construcciones, de direccionamiento de canales, soportería de la turbina, y la parte de el, el tema de caudal constante, bueno, directamente, ¿no? Y los canales para ver la eliminación de limos, arcilla, todas esas cosas, ¿no? Entonces, todo eso. Luego la parte eléctrica que debe ser para poder elegir el tipo de generador, ¿no? Y la generación de energía. La parte electrónica lo que hace es directamente controlar todos esos sistemas para que sea lo más automáticamente posible. Entonces, de esa manera ahí funcionan las cuatro ingenierías, pues, ¿no? Un ingeniero industrial, a no ser que sea directamente una parte de cosas, pero tanto así, no tendría la idea, ¿no? Pero por su extensión de aplicación destacan las bombas centrífugas y los ventiladores. El tema se completa con tres prácticas de laboratorio. La primera explica las piezas de máquinas hidráulicas, bombas centrífugas, eso que ya lo hemos visto, pero vamos a repetir muy rápidamente. Turbinas hidráulicas y ventiladores. En la segunda se ensayan bombas centrífugas y su acoplamiento en serie y en paralelo. En la tercera se ensayan turbinas hidráulicas Pelton y Francis. Las máquinas de fluido son máquinas que transforman la energía hidráulica, no cambia de densidad de fluido. Los líquidos son incompresibles, ¿no? Máquinas térmicas, si se modifica la densidad de fluido, entonces en este caso ellos son gases y vapores, ¿no? La máquina hidráulica es una máquina que intercambia energía con un fluido incompresible. Motor H absorbe energía hidráulica de un fluido de presión y o cinética y lo proporciona en energía mecánica, el eje o eje de turbina hidráulica. En el otro caso, que vendría a ser las bombas, vendría a ser a la inversa, ¿no? Los generadores hidráulicos absorben energía mecánica y el eje proporciona energía hidráulica a un fluido, por ejemplo, bombas centrífugas, ¿no? Clasificación por la continuidad de la circulación del fluido de trabajo. Volumétrico de desplazamiento positivo. Cada instante evoluciona una cantidad determinada de fluido. Motor de combustión interno o compresor alternativo. Los compresores generalmente son de pistones, ¿no? Claro, hay compresores de tornillo, compresores de tipo turbina también, ¿no? Dinámica o turbomática. Circulación continua, por ejemplo, bombas centrífugas, ventiladores y turbinas hidráulicas. Los cambios de velocidad, dirección, magnitud del fluido juegan un papel importante de acuerdo al ingreso de, generalmente vamos a tener un fluido que va a ingresar, en el caso de turbina, de un río flujo laminar, direccionado mediante la conducción. El otro caso es que nosotros tenemos un fluido estático, lo tendríamos en un
tanque inferior, el cual ingresa por la parte axial, dependiendo del tipo de bomba que nosotros elijamos, para luego transformarlo en, en fluido de axial a radial para que pueda directamente bombear, ¿no? Y si es alternativo, entonces absorbe igual de un fluido que tengamos de un tanque, absorbe y luego lo empuja, ¿sí? De la misma manera también la parte de las bombas de golpe de área, ¿no? Estudio con la ecuación de Euler. En este caso vamos a ver las turbomáticas tienen un elemento giratorio. Generalmente va a ser el rodete, ¿no? El que gira. La entrada va axialmente, que tendríamos el rodete, vendría a ser en este caso, es cerrado, ¿no? Tiene un elemento giratorio, el rodete, que posee una serie de álabes con un determinado ángulo y de incidencia del fluido, siendo la entrada uno y la salida 2. Entonces, la entrada va a ser por este punto y la salida va a ser por el externo. Donde tenemos aquí la velocidad angular, eh, la, el empuje que vamos a tener del fluido y la resultante que tendríamos en el punto uno. Entonces, al agarrar directamente el fluido, de acuerdo a la velocidad angular que presenta el rodete, luego tendríamos la velocidad angular que va a dar y la fuerza de la velocidad centrípeta, ¿no? Donde la velocidad del fluido C es la suma vectorial de la velocidad de rotación, la velocidad de rotación, debido al giro del rodete, tangente al giro del mismo, ¿no? Entonces, tangentemente a lo que ingresa. Y la velocidad de traslación a lo largo del rodete, entonces va a ir directamente moviéndose, va empujándolo, ¿no? Sigue la dirección de la vez tangente a L. Entonces, generalmente las bombas ya vienen con un determinado forma constructiva que viene a ser tipo helicoidal, que es la parte que nos da la mayor eficiencia posible, ¿no? Podría ser recto, pero directamente recto nosotros vamos a tener bastante fricción y en ese caso se nos va a presentar vacíos y va a presentar turbulencia. Y eso hace que haya contrapresiones y no, el rendimiento no va a ser el óptimo posible. Entonces vamos a tener contrapresiones. Entonces, de esa manera es el diseño el estudio que se realiza a los fabricantes van desarrollando de una manera que nos sacan los distintos impulsores, dependiendo del uso que vamos a tener, ¿no? Lo vimos también, el impulsor del centrífugo que vendría a ser de la bomba que teníamos de las movilidades, es de tipo abierto, ¿no? Entonces, eso generalmente es tipo abierto debido a que no entra por el centro, entonces entra por un costado, generalmente el líquido pues, está acumulado ahí, eso impulsa, ¿no? Por favor. Entonces tenemos a la entrada la velocidad del fluido, la velocidad de rotación y la velocidad de traslación a la entrada y la velocidad a la salida. Entonces, ya dijimos que la fuerza centrífuga o la velocidad centrípeta que directamente va a dar es la que nos va a hacer el de impulsar el agua hacia nuestra carcasa y de la carcasa directamente sube la presión y busca la salida que vamos a tener por la descarga. Y eso hace que tenga la salida. ¿Ok? De esa manera. También existe una bomba centrífuga, que es la aspiración, que nosotros tenemos el líquido aspirado por el ojo del rodete axialmente. Luego viene el rodete, lo impulsa hacia los álabes directores. Los álabes directores no es nada más que directamente direccionan al fluido de una manera laminar para que vaya a la voluta, que viene a ser la parte externa de la bomba. En ella se transforma energía cinética en energía de presión, entonces, debido a la velocidad que presenta nuestro sistema. Nosotros también sabemos que en nuestro sistema la, las bombas vienen tabuladas, ¿no? Deben ser 2800, perdón, 1400, 2800 y 3600, ¿no? Vienen tabuladas de esa manera, no hay generalmente intermedios, ¿no? Entonces, por eso una vez arranca, tenemos el pico y entra en velocidad recta, ¿no?
Eso lo vemos en la parte de la bomba, ¿no? Que nosotros tenemos dentro de nuestro sistema. En muchos casos, en algunos equipos pesados que ya vienen a ser con otro tipo de fluido, ahí tenemos hidrodinámica que puede ir variando de acuerdo a la velocidad, dependiendo del tipo de máquina también, ¿no? Pero en ciertas máquinas normalmente se le coloca una velocidad constante de rotación. Por ejemplo, las vibrocompactadoras mantienen una velocidad constante. También algunos, ah, las, las excavadoras, las motoniveladores son variables, ¿no? Se le van y se van disminuyendo. Ahí tenemos ya la parte de una bomba bastante grande que tiene distintos tipos de cuerpos, ¿no? Entonces, eso hace para que, en el caso de una motoniveladora, mande uno para la transmisión, otro para el giro, otro para la parte del tornamesa, las ruedas, la inclinación de la cuchilla, todo eso, ¿no? Entonces, van cambiando. Y su sistema de control viene a ser el juego de válvulas, ¿no? Nosotros accionamos ahí. Antiguamente eran cuerpos, un montón, ¿no? Entonces, venía así las palancas, ¿no? Así como los dedos, ¿no? Entonces uno agarraba, era para una cosa, para otra cosa, para un lado, para el otro lado. En cambio ahora ya son joystick, ya son electrónicos. Entonces eso hace que directamente mande la señal para que pueda desarrollar los movimientos. En este caso tenemos la entrada C1, el fluido, el rotor U1, y de acuerdo al diagrama vectorial que nosotros vamos a tener, tenemos la velocidad que van a tener a C1 menos C1. Entonces, eso es la entrada, ¿no? Entonces va a ser C1 menos U1. ¿Ok? Y a la salida tenemos C2, C2, W2 es C2 menos U2. La forma de los álabes, nosotros tenemos aquí el ángulo que tenemos en 1, beta 1 o alfa 1. Este aquí. El triángulo de velocidades, velocidad del fluido, velocidad relativa y la velocidad periférica rodante. Donde C1 va a ser igual a U1 más W1. ¿Mm? Haciendo la descomposición de las velocidades, C1 va a ser C1M y C1U. Entonces, va a ser como si hubiera en X y en Y, ¿no? Directamente. De la misma manera también el W1 que vamos a tener, velocidad relativa, que se va a transformar en X y Y, ¿no? W1U y W1M, que tiene más o menos la misma nomenclatura. ¿Ok? Si nosotros sacamos aquí C1U, va a ser C1 por el coseno de alfa, ¿no? Este va a ser alfa. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, de aquí este es alfa, ¿ok? El coseno va a ser este sobre este, ¿no? Despejamos este, entonces va a ser C1 por el coseno de alfa, ¿no? ¿Ok? ¿Le entienden, no? Triángulo rectángulo más, ¿no? Y C1M, C1 por el seno, ¿no? De donde por Pitágoras sacamos C1 es igual a la raíz cuadrada de C1U al cuadrado más C12, C1M al cuadrado, ¿no? De la misma manera también sacamos el W, ¿sí? Y luego sacamos que C1 es igual a C1U más C1M. Y W1 es igual a W1U y W1M. ¿Ok? De esa manera, haciendo los reemplazos correspondientes y todo, de acuerdo a la entrada y salida, vamos a tener que 1 es 2 veces pi por el radio 1 que tenemos aquí, ¿ya? Por el número de revoluciones, entre 60, que viene a ser en metros por segundo. Entonces, en este caso tendría una velocidad lineal, ¿no? Entrada y la velocidad lineal salida.
¿sí? De donde C1U y C12 hacemos girar el agua en el rodete. Entonces, al girar directamente el rodete es lo que te va a dar directamente la pulsión, ¿no? De acuerdo al, en el eje de las X. Y como también el C1M y C2M que tenemos aquí, va a ser hacer entrada y salida del agua en el rodete. Este hacer girar y este hacer entrar y salir del eje del rodete. ¿Mm? De la misma manera también tenemos la velocidad que tendríamos de relativa, que se va a presentar W1 y W2. ¿Listo? Aquí haciendo reemplazo que vamos a tener, el C1, ya reemplazando, haciendo el reemplazo correspondiente aquí, C1 va a ser función U1, la velocidad de rodete, por coseno del ángulo, por el seno del ángulo y la tangente de beta. ¿Mm? En la bomba centrífuga de tipo que la entrada de líquido en el rodete sea radial. Si es radial, alfa 1 es 90 grados y C1 es cero. Entonces C1 va a ser igual a U por la tangente de B. Entonces, este va a ser cero, este va a ser uno, extremos medios, este por este, y queda directamente la fórmula que C1 es igual a uno por tangente de B. ¿Ok? En este caso tenemos igual la misma entrada y salida, forma de los álabes. Aquí tenemos directamente el área 1, 2 PR2, o sea, hacerla de acuerdo a este radio que tenemos aquí, por B, por la altura que nosotros tenemos. O sea, esto estamos girándolo, ¿no? Ese de aquí, estamos viéndolo el ancho, ¿sí? B y 2PR directamente que vamos a tener nuestro radio, ¿no? De la misma manera del 2. ¿Listo? Este de la ingreso y este de la salida. ¿Ok? El caudal 1 es igual al caudal 2. O sea, lo que entra tiene que salir. Caudal 1 C1 por A1 y el caudal 2 C2 por A2. De donde C1 a 1 es igual a C2 a 2, entonces C2 es igual a C a 1 sobre A2. Donde C2M, haciendo reemplazo, 2pi por el radio, por el ancho del rodete y 2pi por el R2, el ancho del rodete. Donde el ancho del rodete es el mismo, pi también es 2, va a ser C1M R2 sobre R1 sobre R2. Si alfa es, este alfa es 90 grados, entonces C1M es igual a C1. ¿Ok? En este caso, continuamos a la misma situación, la forma la de entrada y salida. El fluido sufre un cambio de velocidad al paso por el rodete, por lo que la fuerza implica en ello es, la fuerza es masa por la aceleración, masa es por la variación de velocidad sobre el tiempo, la masa sobre tiempo por la variación de la velocidad, esto viene a ser la densidad por el caudal. Entonces tendríamos aquí por la variación de velocidad. Entonces la densidad por el caudal debe ser la variación de velocidad. La fuerza es la densidad por el caudal por la variación de la velocidad. Entonces tenemos aquí F es la densidad por el caudal por densidad, como la velocidad es C. Entonces velocidad es C. La fuerza va a ser la densidad por el caudal. La variación de C es C2 menos C1, ¿no? Este es C2 menos C1. Lo que sale menos lo que entra.
Y tomando el momento como relación del eje rodete, la fuerza, el momento de fuerza por distancia, hacemos el reemplazo, el momento de densidad por el caudal, por dos veces la velocidad de salida por el radio de salida, este de aquí, por este radio, y la velocidad C1 por el radio 1, donde tenemos que el momento es un caudal por la densidad, R2C2 por el coseno de alfa 2, menos R1C1 por el coseno de alfa 1, haciendo los reemplazos, ¿no? De acuerdo a las ecuaciones anteriores. Continuamos, y la potencia desarrollada será potencia del momento por la velocidad angular, pues, ¿no? Haciendo reemplazo, tendríamos que la potencia del caudal por la densidad, por la velocidad angular, el radio por la velocidad en 2 por el coseno de alfa 2, R1 es 1 por el coseno de alfa 1. Estoy reemplazando este de aquí, ¿no? Entonces sabemos que la velocidad angular es 2pi por el número de revoluciones, entre 60. Por otro lado, la potencia desarrollada por un fluido potencia es el peso específico por el caudal por la altura. ¿Mm? Cada uno igual. De donde la potencia que nosotros tendríamos, esta de aquí, es igual a la densidad por el caudal por la altura. Donde la altura, haciendo el despeje, vamos a tener caudal con caudal, caudal de entrada igual al caudal de salida, donde la altura va a ser la densidad por la velocidad angular, el radio por la velocidad lineal C2 por el coseno de alfa 2 en la salida, menos R1 C1 por el coseno de alfa 1, entre el peso específico. W por R es U, C coseno de alfa es CU, y el peso específico es la densidad por la gravedad. Donde la primera ecuación de Euler, generador hidráulico, H del generador hidráulico es U2 C2U menos U C1U entre la gravedad, entre en los generadores hidráulicos. Y en los motores hidráulicos viene a ser U1 C1U menos U2 C2U, ¿no? La inversa, ¿no? Se invierte ahí, entre la gravedad. Vamos llevando, no es complicado eso, ¿no? Es solamente reemplazo de acuerdo al análisis vectorial que se presenta, ¿no? Triángulo de velocidad, ¿no? La energía necesaria para elevar una masa m de líquido a una altura h total es equivalente al trabajo que se debe realizar contra la gravedad. El trabajo que desarrolla dicha fuerza para desplazar la masa m, el trabajo va a ser la fuerza por en este caso, viene a ser la inercia, ¿no? O sea, la cantidad de agua que nosotros tenemos, el trabajo que va a desarrollar. Y esta fuerza va a ser por la altura total que nosotros tenemos dentro de nuestro sistema. Donde la fuerza es masa por la gravedad, si reemplazamos la masa por la gravedad por la altura total, donde la gravedad es la densidad por el volumen, donde tenemos el trabajo de desarrollar, es igual a la densidad por el volumen, por la gravedad y la altura total. Entonces, ese es el trabajo que vamos a desarrollar para que podamos vencer esa agua que nosotros tenemos dentro del sistema. Por lo tanto, la potencia necesaria para ver un fluido la potencia es el trabajo de desarrollar en un determinado tiempo, reemplazando el trabajo que se desarrolla, densidad por el volumen, por la gravedad, por la altura total, que vamos a tener, donde la potencia va a ser el peso específico por el caudal y por la altura total. Similar sería la potencia desarrollada por el fluido en una turbina. Bueno, eso es lo mismo, ¿no?
Luego aquí tenemos teorema de coseno del triángulo del lado ABC, ABC, y siendo alfa, beta y gamma los ángulos opuestos entre ellos, hacemos el reemplazo correspondiente de todo, sacando por Pitágoras, ¿no? C al cuadrado, el CB más H al cuadrado, entonces haciendo esto, ¿no? CB por H, AB, esto, ¿no? Va a ser este triángulo rectángulo. Entonces aquí tenemos que C, haciendo los reemplazos, C es igual a A al cuadrado, ¿sí? A al cuadrado, más B al cuadrado menos 2AB coseno de A, ¿no? O vemos, buscamos la fórmula de triángulos oblicuos y sacamos directamente nuestra fórmula. ¿Ok? En este caso tenemos que va a ser W, no, C era este de aquí, ¿no? C. De donde tenemos que B1 es igual a U2 más C2 menos 2U por C por coseno de alfa. Y vamos a llegar nuevamente a la primera ecuación de Euler. ¿Ok? Tenemos la ecuación de Euler y luego venimos a sacar la segunda ecuación de Euler, haciendo los reemplazos correspondientes, donde U1, C1 es igual a U1 al cuadrado más C1 al cuadrado menos W1 al cuadrado entre 2, y U2 por C2U es igual a C2 al cuadrado menos W2 al cuadrado sobre 2. Reemplazando en la primera ecuación de Euler, sacamos que HGM es U2 menos 1, es U2 al cuadrado menos U1 al cuadrado, C2 al cuadrado menos C1 al cuadrado, 2G, 2G, y C2 al cuadrado menos W1 al cuadrado sobre 2G. Si ustedes se dan cuenta, esto es parte de la mezcla cinética de la ecuación de Bernoulli, ¿no? Y este es para el generador y este para el motor. Para el motor se invierten. Este es de salida menos la entrada. Salida menos la entrada, salida menos la entrada. Esta es la entrada menos la salida, ¿no? La entrada menos salida, la entrada menos salida. Este para turbina y este para bombas. Entonces tenemos directamente la primera ecuación de Euler y la segunda ecuación de Euler. La ecuación de Euler describe el funcionamiento de una turbomáquina ideal en la que no hay ningún tipo de pérdida. Todas las partículas del líquido siguen la misma línea de corriente. Teoría unidimensional infinito usada. De acuerdo a esta ecuación, la altura es independiente del líquido bombeado. En una bomba, generador hidráulico, si alfa es 90, C10 es 0 y la altura es máxima, ¿no? Entonces ahí ya vamos viendo directamente los ángulos que se van a presentar de acuerdo a la forma constructiva que tiene nuestro impulsor, ¿no? Aplicando la ecuación Bernoulli en el rodete de una bomba, la altura útil va a ser igual la diferencia de altura, ¿no? De acuerdo a dónde se encuentra el nivel 1 o el nivel 2, ¿no? De los tanques. Cerca 2 menos hasta 1, entonces la altura útil. La velocidad eh, lineal de salida menos la velocidad de entrada al cuadrado entre dos veces la gravedad, más la presión de entrada menos la presión de salida entre el peso específico. Entonces, estamos demostrando la ecuación de Bernoulli, ¿no? En este caso, la altura dinámica del rodete es altura dinámica del generador hidráulico C2 de salida al cuadrado menos C1 de entrada al cuadrado, entre dos veces la gravedad. Despreciando la diferencia de cola, rodete, Z1 es igual a Z2 igual a 0.
considerando la segunda ecuación de Euler. Entonces, tenemos que la altura dinámica. Entonces, esto es el cero, eso también, solamente consideramos la velocidad. La altura de presión del rodete es, altura de presión del generador hidráulico es P2 menos P1 sobre el peso específico. De donde, haciendo los reemplazos, la altura de presión del generador hidráulico, donde tenemos esto de aquí, que tendríamos, es esto, ¿no? Tenemos que la velocidad de salida, la velocidad de rodete que nosotros tenemos, al cuadrado menos la velocidad de entrada sobre 2G y la velocidad de impulsión que nosotros tenemos en el líquido al cuadrado de salida menos la de entrada al cuadrado sobre 2G. Aplicando la ecuación de Bernoulli, el rodete esto ya debe ser para turbina. La altura de Z ya se invierte, ¿no? Ya no es Z2 menos Z1, es Z1 menos Z2. ¿Por qué? Porque Z1 está aquí y Z2 está aquí, ¿no? En cambio, al otro al contrario, ¿no? La bomba no da potencia, ¿de acuerdo? En cambio, el generador no cambia, ¿no? ¿Qué va a hacer? El líquido no está la potencia, por eso es lo que tenemos aquí, la inversa. Y viene a ser lo mismo, pero invertido a las velocidades. En este caso, la geometría de los álabes también juega un papel importante, ¿no? De acuerdo cómo está construido. ¿Ok? Si ustedes se fijan, aquí tenemos un tipo espiral. Tenemos en sentido al contrario, ¿no? Entonces, eso está agarrando así, ¿no? O sea, agarra el agua, ¿no? A la vez curvado hacia adelante, ¿no? Así, ¿no? Pues, va a agarrar ahí, ¿no? Va a chocar el agua. Recto, pues, fijar así. Y la ala curvada hacia atrás. ¿Ok? Entonces, ya va cambiando, si se ve aquí, las velocidades van cambiando, ¿no? Cambia. Aquí es recto, esta velocidad que nosotros tenemos está casi en sentido contrario, ¿no? La velocidad de rotación va a ser la misma, y así, 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 ¿no? La velocidad que dijimos que era la velocidad ¿era? La velocidad relativa, ¿ven? La velocidad relativa, en este caso, va hacia adelante. En este caso va recto, en el otro caso va atrás. Eso nos ayuda bastante para ver la forma constructiva. La eficiencia que vamos a tener, esta va a ser mala, más o menos, y buena. ¿Ven? De esa manera. La geometría de los álabes tiene gran influencia en el comportamiento de la máquina. ¿Ya? Grado de reacción en turbomáquinas. Hacer una referencia al modo de trabajo del rodete. Sigma tenemos la HP sobre HU, ¿no? La potencia sobre la cinética. HU mayor a cero, HP menor, igual o mayor a cero. Sigma va a ser menor, igual o mayor a cero. La clasificación de las turbinas por la dirección del fluido rodete, máquinas radiales, máquinas axiales y máquinas radioaxial mixta o semiaxial. ¿No? Donde vemos aquí máquinas axiales, a la vez fijo en la carcasa, que son los direccionales, a la vez móvil en el rotor y a la vez fijo en la carcasa. Compresor, turbina. Entonces, no, de acuerdo a lo que ingresa y sale y lo que entra y sale en sentido inverso. ¿Mm? Compresor, máquina axial, ¿no? O sea, de esta forma, que va en forma escalonada. ¿Ok? Esta debe ser la máquina axial. Entonces vemos la forma que es constructiva de los árabes
directamente, si nos fijamos, está en sentido contrario, no está yendo hacia este lado. La velocidad esta es la velocidad esta, ¿no? Entonces viene a ser los álabes que tenemos aquí y estos son los direccionadores. Entonces aquí tenemos los álabes y aquí tenemos los direccionadores, ¿sí? Por donde sale directamente, ¿no? Y eso viene a ser unas máquinas axiales. ¿Alguna consulta que tengan hasta aquí? Esto se lo voy a pasar enseguida ya para que lo vayan interpretando. Tengo un minuto, te va a cortar y nos vemos mañana en el transcurso de la tarde. Yo voy a estar desde las 2:30 más o menos hasta las 8. ¿Ok? Si tienen alguna consulta para ver, y sobre todo los grupos que tengan, qué tipo de proyectos van a hacer, de qué tipo de práctica. Y ya dijimos que cómo van a hacer, ¿no? Cada uno de los trabajos. Riego, uso, cualquier otra cosa. Si no hay más.